Bueno, es un lujo compartir contigo nuevamente, no sé si son ya 10 años o no sé cuántos que comentaban antes las responsables políticas que estamos organizando esta jornada, ¿no?, en este marco de colaboración, de alianza. Y nada, pues es un gusto. Iciar González Carrasco, eres la subdirectora de Inspección de Trabajo del País Vasco desde hace un montón de tiempo, que además depende del Gobierno vasco desde julio del 2017. Eres licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto y además inspectora de Trabajo y de Seguridad Social de Vizcaya, excepto entre el 2010 y 2014, que asumiste el puesto de autoridad laboral en Vizcaya, siendo nombrada delegada territorial de Vizcaya de Trabajo. Bueno, entonces nada, cuando quieras, porque pues como sí, hemos comido un poco de tiempo. Eguerdión, pues estoy hoy. Buenos días. No tengo... ¿Sí? Ah, vas a ver, sí. Decía que Eguerdión, que ya las horas que me han tocado, pues desearos buenos medios días a todas y a todos. La verdad es que me toca al final, pero sí que creo que es verdad que la Inspección de Trabajo tiene que estar al final, porque todo lo que hemos... Una cosa que nos ha quedado clara esta mañana, voy a tratar de ser ágil para no aburriros, me pasaré muchas veces la presentación por encima, porque en realidad lo hago más para que tengáis un material que yo me lo sé de memoria casi. Entonces, sí que es verdad que una cosa que nos ha quedado clara esta mañana, ¿no?, desde diferentes, han hablado profesionales de diferentes perspectivas, diferentes formaciones, diferentes puestos de trabajo, y una cosa que nos ha quedado clara es que el riesgo de violencia machista para las mujeres en el puesto de trabajo pues existe. Eso es una realidad, no se puede negar, además ya lo ha dicho la viceconsejera nada más empezar, y ahí está. Y entonces, para ello, pues, ¿qué tenemos desde que os va a contar una inspectora de trabajo, ¿no? Pues las normas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico que están para proteger a las personas trabajadoras de todos los riesgos que hay. Y uno de los riesgos, pues, es este. Y entonces tenemos un prolijo, que voy a hacer un pequeño resumen, voy a pasar un poquito por encima. Por suerte, toda la normativa comunitaria, las directivas y todo eso, había decidido no ponerlo porque es entrar muy... Me gusta siempre entrar pues al ordenamiento jurídico nuestro, ¿no?, al interno, al que tenemos para ir aquí. En realidad todo viene de las directivas, porque la primera ley que tenemos, la ley orgánica del 2007, pues viene de la directiva del 2006, pero bueno, es transposición, pero a mí me gusta directamente al ordenamiento jurídico interno, porque es donde están las obligaciones que las empresas aquí tienen que cumplir y las que yo como inspectora compruebo que no se han cumplido y hago lo que corresponde. Entonces voy a empezar un poquito haciendo este resumen del ordenamiento jurídico y después deciros que, claro, pues la Inspección de Trabajo, ¿para qué está? Si todas las normas se cumplieran, pues todo perfecto, ¿no? No tenía que estar la Inspección de Trabajo. Pero ante los incumplimientos, pues ahí está este servicio público que somos las que vigilamos e inspeccionamos que todas las normas laborales, incluidas estas, que afectan a las mujeres y desde la perspectiva de su riesgo de violencia machista, que digamos que son ellas las sufridoras, ¿no?, comprobamos los incumplimientos, que las empresas no los han cumplido, y una vez que hemos comprobado esos hechos, pues somos las que iniciamos, mediante un acta de infracción, el procedimiento sancionador que culmina la autoridad laboral con una sanción para la empresa, porque no cumplir toda esta normativa está tipificado como infracción. Entonces, es un poco el esquema que yo os voy a poner. Las normas, las infracciones y las campañas principales, cómo agrupamos las actuaciones que hacemos en esta materia dentro de la inspección, que es en varios bloques de materias, donde no solamente están campañas, sino también denuncias que hacen las personas a este respecto. Entonces, bueno, pues empezamos por la normativa, lo que os he dicho. Las directivas europeas, desde los años 80 estamos hablando ya de esto. Que sepáis que cuando hablamos de violencias machistas, estos son conductas muy graves, podemos estar hablando de acosos, agresiones importantes, entonces que sepáis que aquí también está el Código Penal, pero yo os voy a hablar desde la perspectiva que esta perspectiva penal que tienen estos hechos, por lo graves que son, hace que algunas de estas conductas, las más graves, pues vayan directamente a los juzgados de lo penal y no pasen por la Inspección de Trabajo, porque una mujer ante agresiones de las de más alto nivel, como decía el compañero hard y soft, ¿no?, pues bueno, ante una hard lo primero que hacen es ir a la policía. Entonces, es verdad que ideamos, luego os lo voy a decir, la campaña de protocolos de acoso, que empezamos a mirar protocolos, era porque es que casi no teníamos actuaciones en materia de acoso sexual, porque iban a la policía, una vez que vas allí, ya todo va por lo penal y no interviene la inspección. Entonces, pues mirando muchos protocolos, así como campaña preventiva, pues hemos logrado entrar en esta materia, ¿no?
Entonces, que la perspectiva penal está ahí. A nivel interno, ya desde el Estatuto de los Trabajadores, ya tenemos el artículo 4 de los derechos básicos de las personas trabajadoras, que no atenten a tu dignidad, que no te discriminen directa e indirectamente, cualquier violencia machista está aquí. Estamos incumpliendo el artículo 4, que es uno de los básicos, a que no atenten a tu dignidad como persona trabajadora. Después, la primera ley importante que tenemos, la Ley Orgánica del año 2007. Aquí nos introduce un montón de conceptos que los conocíamos de la jurisprudencia, y además jurisprudencia comunitaria, la diferencia entre lo que es una discriminación directa, indirecta, bueno, todo eso, yo me acuerdo que lo estudié en las oposiciones, pero todo eran sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por primera vez aquí ya lo vimos plasmado en una norma, ¿no? Una norma interna. Nos habla de que no tiene que haber ningún tipo de discriminación y ya nos introduce el tema de los protocolos de acoso. Es verdad que esta norma ya dice que cualquier empresa del tamaño que tenga tiene que tener medidas para evitar el acoso sexual en el trabajo, que es al final la medida de violencia, o sea, la muestra de violencia más habitual que nos encontramos, de violencia machista. Que tiene que haber, cualquier empresa tiene que adoptar medidas para evitar acosos sexuales en el trabajo. Y te dice, en empresas a partir de un determinado tamaño, pues tienen que ser unas medidas ordenadas, protocolizadas, y ahí nos sale el concepto de protocolo, que bueno, pues en ese momento nos pilla a todas como de nuevo. También nos introduce el concepto de los planes de igualdad, pero solamente pues, para aquellas empresas, mira el 901, yo estoy ya adelante del todo, nos mete el concepto de planes de igualdad, pero para empresas que tienen un tamaño muy grande, decían para empresas de más de 250 trabajadores. Entonces, el siguiente hito importante es el Real Decreto Ley del año 2019, el 6 del 8 de marzo, que es ya el que nos dice, esta herramienta, los planes de igualdad son buenos, pero no solamente, fijaros cuántas empresas de más de 250 hay, la mayor parte son más pequeñas, y me la sé, a ver, es que le doy para adelante, le doy para atrás, sí, el Real Decreto Ley, el 6 del 2019 está en medio, pero como yo me lo sé, por eso os digo que la diapositiva no les hago mucho caso. Este es el que nos dice, plan de igualdad, lo pone en el centro, pero dice, vamos a extenderlo a empresas más pequeñas que de 250. Nos dice, este es del 8 de marzo del 19, al año siguiente, 8 de marzo del 20, ya tiene que ser para empresas de más de 150, al otro año, el 21, para empresas de más de 100 y ya en el 2022 para empresas de más de 50. Entonces ya tenemos la medida del plan de igualdad, que es fundamental, extendida. Pero tiene que llegar el Real Decreto, el 901 del 2020, que ya sabéis que fueron dos, el 901 de planes de igualdad y el 902 de discriminación retributiva. Este ya entra porque es que ya antes, con la normativa del 2019, estábamos mirando muchos planes en la Inspección de Trabajo, pero es verdad que no teníamos una norma que nos dijese qué contenido tenía que tener ese plan, y encontrábamos, a ver, por lógica, encontrábamos cosas que es que no se le podía llamar ni plan, porque un plan ¿qué es? Un plan diagnostico algo, detecto fallos y yo planifico que voy a hacer esto para corregir, se va a encargar esta persona, tengo este presupuesto, tengo este tiempo, son cosas, un plan es algo concreto, con medidas, con hitos, y teníamos pues documentos que eran declaraciones de intenciones, aquí no se discrimina, aquí no se, vamos, que no valían para nada, pero es verdad que nos encontrábamos con la falta de herramienta en la inspección, de que el plan estaba, pero no teníamos un documento que dijera ¿qué tiene que decir el plan? Bueno, pues viene el 901 a centrar muy bien qué tiene que decir el plan. Y nos centra en el diagnóstico. ¿Qué me vas a planificar si no has diagnosticado nada puesto de trabajo por puesto de trabajo? Si no has evaluado el riesgo, si no, yo lo mezclo todo, pero es que en realidad para hacer un buen plan, un plan de igualdad, aunque no sea la evaluación de riesgos, es que es una evaluación de riesgos, porque tú tienes que ir mirando puesto de trabajo por puesto de trabajo, identificar problemas y evaluar riesgos que hay. Entonces, lo primero, se centra mucho en cómo tiene que ser el diagnóstico. Y además te dice, un diagnóstico que diagnostica en todos los puestos de trabajo, en todas las categorías, en todos los niveles, no te dejes ninguno, porque claro, con uno que te dejes, ahí podemos tener el problema. Luego, cógeme la perspectiva de la persona trabajadora desde el primer momento que llega, desde que le estás haciendo el proceso selectivo, que ahí ya tenemos problemas en los procesos selectivos, en las entrevistas, después a la hora de clasificar profesionalmente, entra a valorar los puestos de trabajo todos, vamos a valorar todas las funciones,
que están en el desempeño, no vamos a ocultar todas aquellas condiciones y factores de desempeño muy femeninos y vamos a dar solamente visibilidad a las propiamente masculinas. Entra en todo, hasta las retribuciones. Y entra también en el diagnóstico, en los temas de acoso sexual, por razón de sexo, todo tipo de violencias machistas. Y después de que tenemos un diagnóstico, pues entonces ya sí que es verdad que podemos hacer un plan preventivo. Entonces, el protocolo de acoso forma parte de este plan de igualdad, y además, pues bueno, siempre dicen que tiene que tener, la norma entra en que todos los protocolos tienen que tener una serie de principios rectores de confidencialidad, de respeto, de celeridad, porque estas son circunstancias que tenemos que tener un protocolo claro de cómo actuar, pero además tiene que ser con una celeridad, porque es que estamos hablando de situaciones graves que tienen que tener todo el mundo muy claro, el protocolo, cada uno muy claro lo que tiene que hacer y cómo acabamos. Entonces, planes, contenido definido, protocolos de acoso dentro de los planes, y bueno, y esta herramienta ya a partir del 901 estamos pudiendo entrar bien al contenido y decir, oye, mira, es que el 901 dice que valoración, plan de igualdad con todos los puestos de trabajo, y aquí estoy viendo yo que todos estos puestos de trabajo no están, podemos entrar, ¿no? Bueno, pues registro. Luego, aparte, está que el propio 901 ya dice que es que los planes de igualdad con sus protocolos tienen que estar registrados, lo cual también esa transparencia es algo fundamental. Entonces, aprovechando los registros que ya tenían las autoridades laborales de convenios colectivos, pues allí mismo se modifica el registro y ahí registramos los planes de igualdad. Entonces, ya es muy interesante, porque ya sabemos cuáles están registrados, la autoridad laboral los ve antes, ya nos puede preguntar algo a la inspección, y luego aquellas que deberían estar, que en principio no están registradas, pues ya tenemos también una carretera para ver cuáles inspeccionamos, ¿no? Y cuáles miramos. Bueno, os meto un poquito, es que quiero ir un poco al grano, porque la hora que es, os hablo del contenido habitual que tienen los protocolos de acoso y tal, bueno, sin más. Ahonda más la Ley Orgánica, la 10 del 2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la famosa ley que se hizo famosísima con lo del sí es sí. Pues esta abunda, esta tiene un montón de medidas, no solo laborales, sino también extralaborales, pero desde luego abunda en la idea de que el protocolo de acoso es la herramienta fundamental. Luego, aparte, pues eso, te dice, pues hay una serie de derechos laborales que ahora ya nos hemos acostumbrado a ellos, pero bueno, han sido novedosos cuando se han implantado. Pues eso, los derechos a la reducción, reordenación del tiempo de trabajo de todas aquellas mujeres víctimas de violencias sexuales. Todo esto está en el ordenamiento jurídico. Incumplimientos de todos estos derechos llegan a la inspección de trabajo, de los cambios de puesto de trabajo. Hace muy poco me comentaba una inspectora que tenía un tema de esto, de que una persona que había sido movida de centro de trabajo por violencia, lo que pone aquí, movilidad geográfica de puesto de trabajo, precisamente por haber sido víctima de violencia de género, y ahí se había generado un problema, porque, claro, había otras personas que estaban en ese centro de trabajo y hay que hacer y se montaron unos pequeños líos laborales que por aquí me asienten, ya sabéis lo que es, pero digo, es que esta persona tiene una prioridad, porque es que estamos aplicando una ley orgánica y bueno, estas cositas llegan a la inspección, esto da mucho que hablar, lugar a muchos incumplimientos y demás, o sea que ya, aparte de protocolos, planes, tenemos todos estos permisos. Bueno, que las empresas ya sabéis que tienen beneficios, se fomenta pues que sustituyan a aquellas personas que cogen bajas porque han sido víctimas de violencia sexual, o sea, todo lo que sea facilitar el proteger a estas personas. Por una parte tenemos las herramientas para que no se produzca y cuando se ha producido, proteger. Ausencias, faltas de puntualidad porque estas personas, pues todo esto el ordenamiento jurídico lo respeta. Y ya dejamos así para ir. Después tenemos la Ley 4 del 2023, que esta es trata de extender todos estos derechos para evitar la violencia machista en mujeres a todo el colectivo LGTBI. Y de nuevo abunda en que tenemos una herramienta muy buena y lo que hay que hacer es aprender a hacerlas muy bien y cumplirlas, ¿no? Entonces ya, pues eso, no voy a... me la he saltado porque me la sé, pero luego fundamentalmente desde el ámbito de prevención, es que lo tengo puesto después, pero prefiero decirlo ahora, y luego tenemos toda la normativa de prevención que está en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y normativas de desarrollo.
Luego lo volvemos a tocar, pero así os lo adelanto. Entonces, la inspección de trabajo. Aquí podemos tener, es la ley ordenadora del 2015 que dice que la inspección de trabajo es la que fiscaliza que se cumpla todo el ordenamiento social. Y dentro del ordenamiento social tenemos todas las normas laborales, todas las normas de prevención y todas las normas de seguridad social. En todas ellas hay protecciones frente a violencias machistas. En un principio, cuando actuamos tanto por denuncia como por campaña, lo primero que hacemos es investigar los hechos. En la investigación de los hechos, pues bueno, tenemos un criterio técnico que es el 104 sobre el 2021 de actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de riesgos psicosociales, que nos ayuda mucho porque nos pauta mucho, nos dice qué documentación tenemos que mirar, de qué no nos tenemos que olvidar al afrontar un tipo de inspección en esta materia. Es verdad que los medios de prueba que se utilizan son todos los que se os ocurran. Lo más llamativo de la inspección de trabajo es la visita, poderse presentar en el centro de trabajo a cualquier hora, del día, de la noche, sin previo aviso, a comprobar los hechos, pero bueno, luego eso es cuando son hechos que se pueden comprobar en visitas. Hay veces, y de lo que estamos hablando, normalmente no es comprobable en visita. Tenemos que hacer comprobaciones a posteriori, con testigos, con careos, todo tipo de comprobaciones documentales, ver si se ha activado el protocolo de acoso, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, bueno. Entonces, en este tema, pues eso, deciros que sí que es verdad que hay una jurisprudencia pues bastante consolidada que sí que dice que si tenemos una declaración coherente y sin fisuras de la víctima, pues sí parece que podemos darlo como prueba, una prueba. Después habrá más cosas, pero eso en principio es una prueba, lo cual pues nos ayuda bastante, porque es que estos hechos normalmente son tan graves que no suele haber testigos, Es verdad que ahora con redes y tal hay muchas veces que tenemos cositas en redes y se ha visto, pero normalmente no hay. Lo más grave no suele haber testigos. Bueno, como no todo nos lo denuncian, pues hacemos campañas en las materias que consideramos desde la inspección, en las que hay que entrar con independencia de que haya denuncia o que no. Bueno, aquí os he metido el plan que hicimos de los planes de igualdad según iba siendo obligatorio en empresas de más tamaño, pero aquí están las campañas. He cogido 2023 y 2024, os voy a explicar la última, los últimos datos completos de año que tenemos del 2024. En materia sexual, de acoso sexual y protocolos de acoso, lo más centrado en la violencia machista que tenemos. Aquí es lo que os comentaba al principio, teníamos pocas denuncias de acoso sexual directamente. Entonces, como digo, pensé un día pensando, digo, pues si tenemos que la herramienta fundamental para esto son los protocolos de acoso, vamos a hacer una campaña en la que nos vamos a dedicar a llamar a las empresas a que nos traigan sus protocolos de acosos y vamos a mirarlos. Con eso vamos a hacer prevención, porque las empresas que no los tengan dicen, uy, que me han citado en la inspección protocolo de acoso, voy a hacerlo a todo correr. Cuando yo lo tenga, pues le voy a decir, oye, esto no, sí, lo vamos a mejorar, ya nos da pie a ver el contenido, a hacerle requerimiento de que mejore. Entonces, pues bueno, estamos contentas con eso. Ya veis que los resultados de la actuación, que puede ser hacerle requerimientos de que subsanen o acta de infracción cuando vemos que el incumplimiento es muy grave, pues son pocos. En general ves con una voluntad de hacer y hemos hecho 28 requerimientos y solo un acta de infracción en el año 2024. Actuaciones inspectoras en materia de discriminación por razón de sexo. Aquí las discriminaciones por razón de sexo en todos los ámbitos, desde el empleo, en la promoción, hasta en los despidos, hasta en las salidas podemos ver discriminaciones. En este caso sí que hay denuncias. La gente esto sí que lo denuncia. Y bueno, pues hemos entrado en discriminación y es verdad que no se ha podido comprobar todo lo que nos hubiera gustado, estamos siempre convencidas de que hay algo más de lo que vemos, pero bueno, 17 requerimientos. La campaña de desigualdad retributiva, ha habido años que hemos hecho muchísimas órdenes de servicio de desigualdad retributiva, pero este año pasado hemos hecho solamente 9. Al final es lo que decimos, las violencias machistas tienen muchas derivadas y una de ellas pues lo ha explicado muy bien personas que me han antecedido aquí en la mesa y al final tienen muchas derivadas. Bueno, en los planes de igualdad, aquí es
100 actuaciones. Aquí lo que hacemos es citar a la empresa, ver el plan de igualdad, ver el protocolo de acoso que tiene el plan de igualdad. En el plan entrar a los diagnósticos, lo que os he comentado que tiene que... Entramos mucho al contenido. Unimos mucho el plan de igualdad con las evaluaciones de riesgos psicosociales, porque nos parece que es algo que está muy unido. Porque hay que irlo mirando puesto de trabajo por puesto de trabajo. Entonces, normalmente es una campaña de planes de igualdad y también con la perspectiva de prevención de riesgos psicosociales. Después hacemos también bastantes, aquí también hay partes campaña, pero partes son denuncias. La 63, que es toda la perspectiva de género desde el punto de vista de la prevención en mujeres, pero sí que es verdad que entrando en embarazo, protección por embarazo y por especialmente sensible, derivada de su condición de mujer, madre lactante y demás. Y bueno, pues aquí se encuentra, la verdad es que encontramos bastantes más incumplimientos de los que nos gustaría. Y luego, por último, todo el ámbito de derechos de conciliación de la vida familiar y laboral. Finalmente, cuando finalizamos la actuación inspectora, tenemos varias infracciones que nos hablan de no tener protocolo de acoso, no tener planes de igualdad. Pero yo siempre digo, cuando hablamos de violencias machistas y hablamos de que la persona trabajadora tiene un daño, cualquier tipo de daño, físico, psíquico, sensorial, yo creo que tenemos que enfocarlo siempre desde la inspección de trabajo por la perspectiva de prevención de riesgos laborales. Es algo que lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la tipificación de infracciones y sanciones, por una parte están las laborales y por otra parte están las de prevención. Y después las infracciones laborales tienen unas sanciones que son más pequeñas que las de prevención de riesgos laborales. Entonces, es más sancionado llevado por esa vía, como no puede ser de otra manera cuando hay daños para la persona trabajadora. Además, de esa manera se puede investigar como accidente de trabajo. Y además podemos ir a la paralización podemos ir al requerimiento inmediato cese de una determinada situación por el artículo 43 de la Ley de Prevención, y también podemos ir al artículo 44 de la Ley de Prevención, que nos permite paralizar trabajos por riesgo grave e inminente, y entonces puede haber una situación una situación denunciada por una persona trabajadora ante la falta de adopción de ningún tipo de protocolo, de ningún tipo de evaluación de riesgo psicosocial. Nosotros podemos paralizar los trabajos en tanto que se adopten medidas, y las medidas son estas: una evaluación de este riesgo psicosocial tan grave, una falta de inicio del protocolo de acoso. Entonces podemos ir a la paralización. Entonces, bueno, porque las infracciones graves, pues eso es directamente no tener protocolo de acoso. Si no hay un daño para una persona trabajadora, pues nos tendríamos que quedar en el artículo 7.10, que es infracción laboral. Y no cumplir, no tener directamente plan, si no tenemos tampoco la derivada de prevención de riesgos laborales con el daño y con el accidente, pues también nos tenemos que quedar en la infracción del 7.13, que son laborales. Y luego podríamos ir a muy graves, pero ya es cuando hay acoso sexual. Yo por aquí, yo estos temas, la infracción laboral no la he utilizado nunca cuando hemos hablado de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Siempre lo he llevado por prevención de riesgos laborales. Pero bueno, es verdad que dentro de la inspección hay como dos escuelas en esta materia, Hay quien dice, yo desde el momento que hay un daño. Yo me acuerdo que investigué un tema en el que teníamos ya informes médicos, era una trabajadora, había un acoso por razón de género, un acoso por razón de sexo, bastante notorio y palmario, y entonces la persona trabajadora, cuando vino a denunciar a la inspección, que algún compañero ha hablado de eso, efectivamente cuando viene a la inspección ya la persona está muy mal, pero estaba muy mal, esta chica había perdido como 25 kilos, así. Y claro, nos traía informes médicos que los había su propio servicio de prevención, su propio informe médico, refería que la persona se quejaba de lo que estaba pasando en el entorno laboral, que había perdido, ya reflejaba la pérdida de peso, que tenía insomnio, le recetaba medicamentos, y yo dije, con este informe médico esta persona tiene un daño físico y psíquico.
luego yo lo llevé por accidente de trabajo, que sabiendo, como la empresa me decía, ya, pero es que lo sabía, yo no lo sabía, digo, ¿cómo no lo vas a saber? Si tu servicio de prevención es tu mano derecha, pues la empresa tiene obligaciones de proteger en materia de prevención de riesgos laborales, ¿cómo lo haces? Con esta mano, ¿no? Que es el servicio de prevención. Si el servicio de prevención lo sabe la empresa. ¿Adoptaste algún tipo de medida para proteger a esta persona del daño? No. Entonces, yo siempre lo he llevado por prevención, lo tengo clarísimo, pero sí que es verdad que algunas personas lo ven, que las normas jurídicas ya sabéis que son interpretables, pero bueno, yo lo tengo muy claro. Es que tenemos suficiente normativa a nivel de prevención de riesgos laborales para meterlo ahí. Es que los daños para la salud son, aquí hay algunos leves. O sea, ansiedad, tensión, irritabilidad, cuando no lesiones físicas de apreciable entidad. Entonces hay que adoptar todo tipo de medidas. Tenemos el artículo 15 con los principios de la actividad preventiva, tenemos el artículo 16, que tenemos que evaluar todos los riesgos de los puestos de trabajo, uno por uno, y especialmente cuando se produce un daño. Cuando cualquier persona tiene un daño, ya tenemos que entrar más profundamente en modificar esa evaluación, a ver qué no tenemos evaluado y a ver qué conclusiones tenemos, que al final tenemos un informe de investigación de accidente de trabajo. Entonces, con todo eso, para mí, vamos, no hay ninguna duda. Yo y la mayor parte de las inspectoras aquí en Bilbao y en País Vasco, que es las que tengo muy controladas y muy cercanas porque forman parte de mi equipo, normalmente lo estamos llevando todo por aquí. Luego hay otra cosa, que encima si es un accidente de trabajo está calificado como tal, pues luego además si la inspección de trabajo levanta el acta, en este caso que os comentaba, el acta es incumplimiento del artículo 15 y el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por no haber haber evaluado el riesgo de esta persona y haber adoptado medidas preventivas para evitar el daño que tiene. Propones el acta de infracción, pero es que además esa persona que tiene una baja laboral por tener esa prestación de la Seguridad Social derivada de una falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo, tiene un recargo en las prestaciones, un recargo que si te tocaba cobrar pues 1.100 euros, vamos a decir, de prestación, entre un 30 y un 50% se incrementa y va directamente a la empresa incumplidora, que ha incumplido sus normas de prevención para proteger a esa persona trabajadora. Entonces, es que lo del recargo de prestaciones es importantísimo. Las sanciones, pues es lo que os comentaba, mientras que las de materia laboral, pues nos estamos quedando con que las muy graves pues pueden ser de 7.501 a 30.000 euros, cuando estamos yendo ya a las de prevención de riesgos laborales, las graves, ya en grado mínimo, que eso es cuando no hay ningún agravante, ya puede ir a 9.830 y ya con un agravante podríamos ir al grado medio hasta 24.585 y con dos agravantes podríamos ir hasta 49.180. No os quiero decir nada de si podemos constatar una muy grave, que es incumplimiento de la normativa de prevención cuando hay riesgo grave e inminente, que es inminente que se materialice ya, que entonces pues podemos ir a cuantías muy importantes. Y bueno, y luego aparte de comentaros que hay sanciones accesorias que pocas veces las proponemos, pero si hay una muy grave prácticamente van siempre aparejadas, que es pérdida automática de ayudas, bonificaciones, todo tipo de beneficios. Y esto es lo que os quería contar, os libero, os dejo que me preguntéis. Muchísimas gracias, Iciar. Yo creo que tú has hecho un alegato de que casi la mejor política preventiva es una política de igualdad. Has hablado de las condiciones de trabajo que han de ser igualitarias y no discriminatorias, y también de los instrumentos clave que tenemos para avanzar en igualdad y en prevención de riesgos, como el acoso, o sea, los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo y los planes de igualdad. Tenemos como 5 minutos para preguntas. Yo no sé si tenéis alguna pregunta que nos queréis hacer llegar. Sí, hay una persona al fondo. ¿Podéis acercarle el micrófono, por favor? Allí. Dos. Bueno, solo hay tres. Y nada más, ya no podemos hacer más. Vale, sí, yo quería hacer una consulta. No sé si sería este foro, bueno. Ante un puesto de trabajo que se genera o ante unas modificaciones de las condiciones del puesto de trabajo,
La evaluación de los riesgos, ¿cuándo se tendría que hacer? ¿Una vez que ya se ha implementado y ya está la gente trabajando o previamente? Porque claro, hablamos de prevenir y demás, si yo pongo a trabajar a personas sin haber hecho la evaluación, no estaría preveniendo. Entonces, Claro. no sé, si me podrías dar un poco de luz. Gracias. Sí, en principio hay que hacerla con carácter previo, pero también hay que tener en cuenta las personas y las máquinas que vas a poner allí, porque luego también tenemos el artículo 15 que dice que un principio fundamental de la actividad preventiva es adecuar el trabajo a la persona. Entonces hay un equilibrio, hay que tener una evaluación previa de los riesgos que hay para poder implementar las medidas preventivas, entonces una modificación sustancial de condiciones de trabajo, y has cambiado de centro de trabajo y de equipo, y hay un equipo diferente que el que estabas utilizando en el anterior centro de trabajo. Vamos a pensar en una máquina. Evidentemente, ya de partida tendremos que estar evaluando los riesgos de uso de esa máquina, las emisiones que va a haber, tendremos que dotar el local con todas las aspiraciones, con todas las medidas preventivas a esa máquina, pero después tendremos que tener en cuenta y complementarlo con qué personas sabemos que van a venir aquí. Y tendré que tener en cuenta también la ergonomía del puesto de trabajo, ¿no? Que tampoco, o sea, no sé si te estoy respondiendo, es antes, pero tenemos que tener en cuenta quién va a ir allí. Y a lo mejor el puesto de trabajo pues va a haber una persona que es muy alta, o lo contrario, una persona que es bajita, y la mesa de trabajo, hablando de ergonomía, que no estoy hablando ya de cortarse manos con elementos atrapantes, sino hasta a nivel ergonómico hay que pensar qué persona traes. Entonces, antes, pero pensando en quién viene. Gracias. Isabel, ahí al fondo, tú. Gracias, Anne. Hola, Iciar. Hola, Isabel. Hoy una pregunta solo. La Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación establece unas infracciones muy graves, bastante superiores a la LISOS, ¿no? De 7.501 pasamos a, creo recordar, 40.000 hasta 500.000. Yo le pregunté a la USADA en su momento a ver cuál sería su criterio. Él me hablaba que entendía que tenía que primar LISOS respecto a la de igualdad. Para mí es verdad que yo le daría prioridad a la de igualdad y no discriminación precisamente por su especificidad y porque nos da una oportunidad de abarcar no solamente el acoso sexual, el acoso discriminatorio y esa mirada interseccional. Quería saber lo que opinas tú. Pues en principio sí, ese es uno de los debates que se han abierto. En principio toda la doctrina, los que tenemos pensando, se inclinan porque tenemos que aplicar la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Porque ten en cuenta que es que esta ley es una ley integral que abarca mucho más que el ámbito laboral. Entonces, en el ámbito laboral sí parece que tenemos la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, que es la LISOS. Entonces, estas pueden estar pensadas para otros ámbitos que no sean laborales. Sería muy interesante que de alguna manera al hacer la ley, hubieran modificado la LISOS, que podrían haberlo hecho. Y haber metido las cuantías, ¿verdad? Es que podrían haberlo modificado, pero no se hizo, no sé si por olvido o porque se quiere que eso está reservado a otros ámbitos. Gracias, Iciar. Y Vicente, ¿le podéis acercar a él? Bueno, sí. Sí, ¿le puedes acercar, por favor? Bueno, más que una pregunta es una reflexión también, que llevamos toda la mañana hablando de la prevención es importante, pero hemos hablado de los mecanismos que hay que hacer en los casos de que las mujeres sufren acoso y la necesidad de que este emerja, de que no sea un proceso individual, etc. Y los datos y las leyes, pues parece ser que nos está pasando un poco como ha pasado con los planes de conciliación, etcétera. Es decir, privilegiar a las privilegiadas, que no digo que no. Es decir, estamos haciendo leyes para planes de igualdad de empresas de más de 50. Sí. Claro, ¿qué sucede? Si miras datos del País Vasco, el 98% de las empresas son de menores de 50, que ocupan casi la mitad de la población trabajadora. En Cataluña pasa exactamente lo mismo, en el conjunto del Estado también. Con lo cual, ¿qué pasa con todas estas mujeres que no entran o no están recogidas en estos planes y no tienen este amparo, estos protocolos? Es decir, que es inalcanzable. Nosotros en el estudio que hicimos, al final hay un pliego de líneas de actuación y proponíamos una cosa que nos salía que llamaba muchísimo la atención, que es las mujeres en empresas pequeñas
frente a casos de acoso que puedan ser leves, que no es el desespero ya de que voy a la inspección de trabajo, no van a hacer nada porque es muy difícil. Y la propuesta es que hay que habilitar algún tipo de institución que no esté en la misma empresa, porque en la misma empresa no lo van a hacer nunca, que esté fuera de la empresa, para que las acompañe y que les facilite este proceso de denuncia, de actuación, etc. Sí. Bueno, yo creo que es muy pertinente esto que señalas y bueno, no es la solución a todos los problemas, pero en Emakunde hay un área, el área de defensa de los derechos y la ciudadanía, que además Andrea Núñez, que es compañera nuestra, ha sido la persona que ha moderado, que ha presentado a la ponente principal. Es un servicio que atiende, bueno, asesora y creo que está infrautilizado. Ahora Andrea igual me cuelga, pero creo que es una oportunidad que tenemos todas las personas para ver si existen casos de discriminación o posible discriminación en el ámbito de trabajo, también temas de acoso, otro tipo de cuestiones, pues que sepan que se pueden dirigir a Emakunde y que realmente, y a Inspección de Trabajo y a las administraciones públicas, porque ya los sindicatos, aquí Nuria de Sachers, Muy bien. que es verdad que es un tema súper complejo y que hay mucho silencio y que las mujeres no se suelen activar los protocolos en las empresas. Esta es una realidad y yo creo que hay que ver y preguntar a las mujeres por qué no. De todas formas, ya desde la propia Ley Orgánica del año 2007, precisamente las medidas frente al acoso sexual, que al final sí que dice, tiene que estar protocolizada, no sé qué, no es muy ordenada, no sé qué, no sé cómo dice, sistematizada y tal, en empresas de más de estos trabajadores, pero al final medidas frente al acoso sexual tiene que haber en todo tipo de empresas, eso ya desde la Ley Orgánica de 2007, y luego con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la mano. Yo creo que cualquier mujer que sufra cualquier acoso en empresa, del tamaño que sea, tenemos herramientas para entrar con toda la fuerza de la ley y las sanciones. Es verdad que ya empresas pequeñitas, ya para empezar, no tienen un comité, tienen delegados de personal, a veces no se han hecho elecciones sindicales y no tienen esas personas. Es verdad que siempre están más desprotegidas y es muy importante lo que ha dicho Anne, que llegase esa información de que tienen dónde llamar. Pero bueno, el peso de la ley les puede caer encima, perfectamente. Sí. Sí, y hay una pregunta al final, yo creo que ya es la última, aquella pregunta, tú me comentabas, ¿verdad? Sí. Y ya sería la última, porque estamos ya fuera de tiempo. Vale, yo quería preguntar, en la experiencia de la Inspección de Trabajo, respecto a las contingencias profesionales, es decir, que estamos hablando, vale, si hay un daño y hay un accidente de trabajo, de acuerdo que desde la ley de prevención y se hará una investigación y demás, pero claro, ¿cuántas se reconocen como accidentes de trabajo? Porque al final esa persona, para que vaya con un parte de asistencia a la mutua o la baja sea por contingencia profesional, yo ese camino lo veo muy complicado. No sé si en la experiencia de las campañas de la inspección veis que se reconoce como laboral. Esa es la duda. Yo cuántos no te puedo decir, porque claro, ese dato nosotros en la inspección no lo tenemos, pero sí te puedo decir que estos temas se llevan, cuando hay daños para la persona trabajadora, sí que una vez que actúa la inspección de trabajo, a ver, normalmente, cuando una persona se ve en esta situación, está teniendo daños para su salud derivados de la situación que está viviendo en el trabajo. Bien porque no se ha atrevido a decirlo, o bien se ha atrevido pero nadie hace nada y sigue en esa situación y tiene daños para la salud. Si viene la inspección de trabajo y desde la inspección de trabajo se pueden comprobar las circunstancias preventivas de falta de prevención, de falta de que no ha habido evaluación de riesgos psicosociales, que no ha habido medidas de ningún tipo, si hay acta de infracción, esa persona, si en principio su baja, porque ha salido de la empresa por lo mal que se encuentra allí, ¿no? Y lo insostenible que es la situación, si esa baja de primeras no ha sido dada como calificada como profesional, si actúa la inspección de trabajo y hay un acta, con las actuaciones inspectoras lo tiene bastante bien para lograr el cambio de calificación del accidente de trabajo, que yo creo que es
Pero claro, es verdad que ya sabéis que nosotros directamente no somos los que tenemos que cambiar la calificación. Tú haces unas comprobaciones de ver, comprobar unos hechos, ver si se ha incumplido la normativa, levantar el acta de infracción y con todo eso pues la trabajadora se puede ver ayudada a lograr el cambio de contingencia, pero es verdad que al final se resuelve en el INS en última instancia. Sí que es verdad que datos no te puedo decir, pero yo sí que veo que muchas de las ocasiones en que las personas vienen a la inspección de trabajo con estos problemas, el acta está muy bien, que le pone una multa a la empresa está muy bien, pero sobre todo ya lo que están buscando, lo que realmente les resarce es después lograr la calificación de accidente de trabajo, lograr un recargo de prestaciones y lograr incluso una indemnización por daños y perjuicios por estos daños causados en el entorno laboral. No sé si te he contestado, pero bueno, más o menos que puede ser útil. Al final toca ir a posteriori, sí, claro, claro, porque al final en última instancia es el INS. Claro. Salvo que tengamos una profesional muy clara, pero en general son estos hechos lo que dan lugar es un accidente de trabajo y claro, calificar que... Muchísimas gracias, Iciar, y bueno, seguro que habría más preguntas, pero no disponemos de tiempo. Es el momento de los agradecimientos, agradecer la asistencia y la atención durante toda la jornada, agradecer la colaboración entre el Departamento de Trabajo a través de Osalan, Inspección de Trabajo, junto con Emakunde. Creo que son ya muchos años de trabajo en común y creo que ha sido muy fructífera esta colaboración. Agradecer a todas las personas ponentes, a todas las personas moderadoras, agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy podamos estar aquí, del equipo de sonido, signos, bueno, del propio Euskalduna y especialmente al equipo de Emakunde, que, bueno, pues que ha sido un trabajo ingente, la verdad, y que esperamos que haya merecido la pena y que hayáis aprendido un montón de cosas y que os hayáis inspirado y que penséis en las instituciones como lugares a los que os podéis acercar. En concreto, ya lo he comentado antes a Emakunde, y lo que no podamos hacer, pues ya trabajamos en coordinación con las diferentes instituciones e intentar avanzar hacia una cultura en nuestras organizaciones que sea realmente igualitaria y que haga que sea posible una política preventiva, porque una vez que el daño está hecho, nuestra experiencia es que es mucho más complicado. Así que, nada, muchísimas gracias.